Vamos a saludar al doctor José Casañas Levy, porque él vino analizando este tema y cómo se aplica la normativa en torno a las conductas irresponsables al volante, pero como agravante manejar bajo los efectos del alcohol. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buen día, Carlos, y a la audiencia también. Gracias por atendernos. Bueno, estábamos haciendo un breve relato de lo que establece la legislación en una última modificación y de la opinión también de Ramírez Candia, ministro de la Corte Suprema, sobre lo que hasta el momento es considerado falta administrativa. Estamos hablando de manejar bajo los efectos del alcohol, doctor. Correcto, sí. Efectivamente, lo que sucedió fue que al modificar la ley de tránsito, el artículo 217 del Código Penal consideró que tenía que superarse el límite previsto para falta gravísima, que es una falta administrativa. Y como bien dice el doctor Ramírez Candia, el problema está que ese límite no está en la ley de tránsito. Sí. Y al no estar en la ley de tránsito, no sabemos a partir de qué momento pasa a ser hecho punible. Ese es el problema que hay. Respecto de la figura de conducir en estado de ebriedad, solamente conducir, Sí. porque ese hecho es lo que se llama un delito de peligro. El solo hecho de que esté conduciendo un vehículo sin tener las condiciones para hacerlo, entre ellos estar en estado de ebriedad, implica un hecho punible. No importa que se atropelle a alguien. Si se atropella a alguien, o se mata, o se lastima a otra persona, o se causa un daño a un bien, entonces pasa a ser otro hecho punible. Ahí ya no existe el problema de la confirmación del tipo penal. Claro, nosotros teníamos justamente para mostrar a la audiencia, y lo mostramos contigo también al aire, ¿qué es lo que aplica generalmente la Fiscalía cuando hay un accidente de tránsito con derivación fatal? Homicidio culposo, ¿es así? Sí, sí, correcto. El homicidio culposo es matar a una persona por no haber prestado el cuidado debido. Eso es el homicidio culposo, ¿verdad? Sí. Lo que sucede simplemente es que en los casos en que el conductor se encuentra en estado de ebriedad al punto que no tiene ni siquiera el control mínimo para poder conducir, hay un debate sobre si su conducta no solamente fue culposa, sí, sino si su conducta ya pasó a ser temeraria, es decir, donde él muestra un desprecio total hacia el bien jurídico de terceros. Y ahí podemos entrar a lo que se conoce como conducta dolosa eventual. Exactamente, a eso quería llegar, porque cuando hablamos de accidente de tránsito con derivación fatal, los relatos policiales mencionan la imprudencia, la negligencia, pero también como agravante la ingesta de alcohol o estupefacientes. Hablando en otras palabras, las personas manejan alcoholizadas a pesar de no encontrarse en condiciones fisiológicas para hacerlo. ¿Se puede decir entonces, doctor, que el conductor ebrio al volante sabe que tal circunstancia puede ocasionar un siniestro vial o causar lesión o muerte a otra persona? Y en ese sentido, ¿debería cambiar el criterio y hablar de un dolo eventual ya propiamente? ¿Cómo es que se aplica ese criterio? Porque vi que algunos fiscales intentaron con esa figura, pero aparentemente, y eso quiero que nos confirmes también, no está arreglado tácitamente en nuestro código penal la posibilidad de un dolo eventual, doctor. En primer lugar, no todos los casos son idénticos. El hecho de que una persona se encuentre con un cierto grado de alcoholemia, como bien dice la ley de tránsito, ¿verdad?, no automáticamente le convierte en un homicida doloso eventual. Sí. Depende, vuelvo a decir, de la temeridad con que lo haya hecho. Voy a poner un ejemplo. Si la persona estuvo jugando fútbol, tercer tiempo, y el tipo se tomó 3 botellas, 4 botellas, y estuvo toda la noche tomando, y se sube en su vehículo, esa es una conducta temeraria, porque él sabe perfectamente que no tiene condiciones de conducir, ¿verdad? Pero a eso yo le tengo que agregar en qué circunstancias le atropella al ciudadano que le atropella, ¿verdad? Y tengo que evaluar ese caso. Pero no es cierto, y esa también es una idea errada, no es cierto que haga falta escribir el dolo eventual en el código. Porque la conducta dolosa simplemente es, yo soy consciente de la situación, sí, y veo que puede pasar. Y a pesar de que veo que puede pasar, continúo realizando mi conducta. Esa es la figura del dolo eventual. Y eso no necesita estar descrito.
¿verdad? Eso, la interpretación de la doctrina hoy es muy abundante sobre ese tema. Los tribunales no necesitan que eso diga el código, aunque en algunas leyes sí está escrito expresamente. Claro, a eso iba, porque, y esa era mi duda también, no está escrito, o sea, la figura propiamente no está puntualmente en la ley, pero como vos decías, se puede dar una interpretación. Ahora la pregunta es, con estos elementos que estamos analizando como posibilidad, que una persona maneje bajo los efectos del alcohol y ciertamente no persigue el resultado descrito en el tipo penal, pero tiene como probable la producción del resultado y es indiferente a las consecuencias de su conducta, podríamos hablar de un dolo eventual. Y la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Un criterio más firme por parte de los que administran justicia, por parte de la fiscalía, para poder aplicar una pena más severa? Sí, falta mayor rigor teórico. Eso por un lado, ¿verdad? Hay mucho desconocimiento de la teoría. Eso, como me dijiste, es algo incluso que algunos fiscales repiten, que no está escrito el dolo eventual. Sí. Pero eso demuestra una ignorancia muy grande, porque el dolo tampoco está descrito. O sea, con ese criterio tampoco podría castigarle a alguien por homicidio doloso. Es por eso digo, primero hay un desconocimiento importante de la teoría. No se conoce la ley que se tiene que aplicar. En segundo lugar, hay un concepto errado de que todos los hechos cometidos en accidentes de tránsito son culposos. Y eso no es correcto. A veces son culposos y a veces son dolosos. Por ejemplo, si el sujeto, no importa que esté alcoholizado, si el sujeto se sube en un vehículo sin frenos y anda por la ciudad tranquilamente, sabiendo que su vehículo no tiene frenos y anda a una velocidad que no puede controlar el vehículo, yo no puedo descartar que esa sea una conducta dolosa porque es temerario, ¿verdad? Andar en un vehículo sin frenos. O sea, el alcohol es un elemento nomás dentro de la posible conducta que después voy a analizar. Entiendo. A ver, porque se estaba discutiendo también, y con esto cerramos agradeciéndote muchísimo el tiempo y las explicaciones también. ¿Necesitamos modificar la legislación o, como hoy está el Código Penal, si hay voluntad política, se puede llegar o se pueden conseguir condenas más severas, doctor? Hoy la condena más severa en homicidio culposo, por el ejemplo que estamos usando de accidente de tránsito, de atropellamiento, mejor dicho, ¿verdad? Sí. En ese tipo de casos la condena más severa, le mate a 2, le mate a 3 o le mate a 10 personas, si es homicidio culposo, la pena no puede superar 7 años. Y eso yo creo que sí hay que cambiar. Se propuso eso en la comisión de reforma anterior. Nosotros propusimos que los homicidios cometidos con temeridad o donde muchas personas son víctimas tienen que tener una pena mayor, al menos de hasta 8 años, pero no fue aceptado. Hoy el homicidio culposo a una persona tiene una pena de hasta 5, ¿verdad? Sí. Y nosotros creemos que si la conducta del sujeto es temeraria, ¿verdad? Totalmente alcoholizado o drogado o un vehículo a una velocidad excesiva, no puede ser la misma pena y que tendría que ser una pena mayor. Correcto. Gracias por este análisis, muy amable, doctor. Cuando quiera. José Casañas Levi, abogado, hablando un poco de la legislación. ¿Escucharon ustedes, compañeros? Necesitamos personas con más fuerzas al momento de aplicar sanciones por delitos, crímenes que son muy terribles para la sociedad y que terminan enlutando a toda una familia.